La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, es un gran gusto poder ingresar a sus hogares en este día domingo. Soy Monseñor Osvaldo Escobar, obispo de Chalatenango, y voy a tener el gusto de leerles el Evangelio de este domingo 5 de noviembre, que está tomado de San Mateo. Dice así el texto evangélico de este domingo: En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor dentro de ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de este día nos viene a recordar que en muchas ocasiones nosotros somos, o tenemos, mejor dicho, la tentación o la tendencia de cargar a los demás con muchos preceptos religiosos. A los maestros de la ley de aquel tiempo de nuestro Señor Jesucristo les sucedía que les ponían cargas pesadas a todos los que les escuchaban, pero Jesús les critica que ellos no querían ni siquiera tan solo mover el dedo pequeño para cargar esos fardos tan pesados. Cuando a veces predicamos o damos catequesis, o incluso intentamos en algunos casos hablarle a nuestra familia de la palabra de Dios, podría ser que a veces nos vamos por la ley y por la norma, y que le prediquemos cosas a nuestros familiares que ni tan siquiera nosotros podemos o queremos vivir. Por eso el sentido de este Evangelio es que tenemos que practicar lo que se nos dice, pero llevarlo todo con humildad, porque cuando ya existe el legalismo y existe aquella soberbia de querer que los demás se conviertan o cambiarlo yo, pues entonces estamos atribuyéndonos el lugar de Dios. Que nuestro anuncio de la buena nueva a todos nuestros queridos familiares, a todos nuestros amigos y hermanos, vaya precedido de la humildad y vaya sobre todo en esa consonancia en que lo que Dios nos invita, no tanto yo te digo que hagas esto, o que tú eres porque eres un gran pecador, tú porque eres un miserable, no. El Señor, nuestro Dios, a nadie le restregó los pecados en su cara, y el Señor desea que si vamos a colaborar en su obra y que le ayudemos a anunciar su buena nueva, lo hagamos con mucha humildad y con mucha misericordia. Nuestro Dios no quiere de ninguna manera que cansemos a los demás y que les pongamos cargas insuperables o cargas que no pueden llevar. Y luego lo otro que nos dice el Señor es que no llamemos a nadie maestros. Lógicamente el Señor aquí lo que está hablando es que no nos apropiemos, o cuando a alguien lo llaman maestro, que no se crea que es la última revelación de la palabra de Dios. Que si eres maestro, pues que lo hagas, pero que lo hagas con la sencillez. San Pablo nos dice que tienes que no hayas recibido, y si lo recibiste, ¿a qué se debe tu vanagloria? En este sentido, si te llaman maestro, si eres maestro, pues llévalo con humildad, sabiendo que todo lo que tú
enseñas, lo has recibido, lo has estudiado, o en todo caso el Señor te da la sabiduría. También ha dicho la palabra de Dios, no digan a nadie Padre. Y algunos podrán decir, ¿y por qué entonces a los sacerdotes les llamamos Padre? Pues bueno, es por una frase un tanto cariñosa, pero la verdad que no la asumimos de ninguna manera como la estaban asumiendo aquellos hombres que vivían en los tiempos de Jesús, que al decirle Padre se sentían pues como que eran el centro del culto o como que eran el centro de toda la religión. Nosotros los sacerdotes nos llaman Padre, aunque el nombre más bíblico es el de presbítero, pero estamos en el pueblo de Dios, sirviéndole no tanto como para los títulos o los honores. Ninguno de nosotros está en la iglesia sirviendo por los honores, sino que estamos para el servicio del pueblo de Dios y anunciar a este Jesús misericordioso que nos salva y que nos libera. El asunto no es que te den una frase de honor, el asunto es que vivamos de las frases de honores y que vivamos de los honores de eso que el Papa Francisco le llama la mundanidad religiosa. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos vaya con sencillez y tratando de ser fieles al Evangelio. Les deseo un día feliz en unión con sus familias y que disfruten esta palabra de Dios y que ojalá puedan orarla también. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe. Muchas gracias. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.